BEGAF es la organización que gestiona los derechos de autor de los pintores, escultores, fotógrafos, ilustradores, diseñadores, videoartistas, netartistas, arquitectos, los creadores visuales. BEGAF, su nombre, son las siglas de Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos. Es una organización sin ánimo de lucro que representa en España a más de 120.000 autores de todo el mundo. Fue creada en 1990 por un grupo de artistas españoles para gestionar de manera colectiva sus derechos de autor, de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual. Ese mismo año de 1990, BEGAF fue admitida como miembro de pleno derecho de la FISAC. La FISAC es la Gran Conferenciación Internacional de Sociedades de Autores. Y nada más. Javier, muchas ganas de veros. Cuentes todo esto y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Tangibles, pueden ser intangibles, en el caso de una obra de arte efímera. Aquí os he puesto algunos ejemplos pues, de pintura, de escultura, de dibujo. Bueno, en el caso de la escultura, aprovecho de Juan Genovés, he puesto la escultura del abrazo, que está situada en la calle Atocha, aquí en Madrid, la vía pública, pero no he puesto el abrazo, la obra pictórica, una obra que ha tenido diferentes disciplinas. Ilustración, cómic, fotografía, arquitectura, instalaciones, performance, todo ello son expresiones de obras realizadas por creadores visuales en diferentes disciplinas artísticas. Los derechos que tienen reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual son de dos grandes tipos. Por eso los hemos diferenciado: derechos morales y derechos patrimoniales y económicos. Los derechos morales son unos derechos que perviven siempre, ahora vamos a verlos, vamos a hablar sobre ellos, y vamos a dejar para una segunda parte los derechos patrimoniales económicos. Vemos que ya solamente en su definición contamos con una cuestión que, sin ser jurista, entendemos que el derecho moral, por la palabra moral, tiene una vinculación especial con el autor y su personalidad, y los derechos patrimoniales económicos pues son los que tienen una capacidad de ser susceptibles de transacción, van a generar remuneraciones económicas, ¿verdad? Dentro de los patrimoniales económicos diferenciamos los exclusivos y los de simple remuneración. Ahora, de todas maneras, esto es como el esquema general de lo que vamos a ver. Vamos con los derechos morales, que son derechos que, como se indicaba, son derechos de la personalidad. Son derechos que la propia ley dice que son irrenunciables, son inalienables. Eso quiere decir que cuando presenten un contrato y os pidan la cesión de un determinado derecho moral, podéis con total tranquilidad indicar que, bueno, pues que hay que hacer una pequeña modificación en ese contrato, puesto que es contrario a la Ley de Propiedad Intelectual, al artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual, puesto que no vas a poder renunciar a algo que la ley te dice que es irrenunciable, que no puedes disponer, ¿de acuerdo? Estos derechos son regulados en el artículo 14 los siguientes: decidir. El autor tiene la capacidad de decidir sobre la divulgación de la obra y en qué forma la realiza. Es el que decide cuándo la obra sale de su estudio, cuándo la quiere poner en su portfolio, en su perfil personal en Internet, etcétera, etcétera. El autor también tiene la capacidad de determinar si esa divulgación ha de hacerse mediante la identificación de su nombre, Javier Fuente, bajo seudónimo, Javital, Javier 82, o bajo un signo o anónimamente. Y este derecho moral lo tienes no solamente para una vez, esto no es solamente para utilizar una vez, esto es para utilizarlo siempre, siempre que quieras, no estás sujeto a plazo. Tú puedes tener un inicio de tu carrera denominándose de una manera y ahora te quieres denominar de otra, o utilizar otro seudónimo, etcétera, etcétera. Nadie puede obligarte a ti a elegir tu seudónimo o cómo quieres denominarte en cada una de las etapas. Puedes trabajar en una disciplina de ilustración con un determinado seudónimo y en la escultura con otro nombre. Y es perfectamente legítimo y está amparado por la ley. O usar de un seudónimo un heterónimo que no se te relacione para mantener dos líneas de creación diversas. Es un derecho moral.
Otro derecho moral que tiene el autor es a exigir el reconocimiento de la condición de autor de la obra. El autor tiene la capacidad de poder decir: esa obra es mía y quiero que aparezca bien referenciada, que aparezca bien con el pie de obra, en el catálogo, en la exposición, en la cartela, si es el pie de foto en un periódico, en un libro, etcétera, etcétera. Que no aparezca la obra reproducida sin más, como si fuera una obra huérfana, una obra que no tiene un autor. No, el autor soy yo y exijo el reconocimiento de mi condición, esa paternidad. El autor también puede exigir el respeto a la integridad de la obra, integridad en el sentido del término latino íntegro, entero. O sea, la obra está así, yo la he concebido así y exijo que se reproduzca íntegramente según los colores originales, o puedes impedir la deformación, la modificación o cualquier alteración o atentado contra ella. ¿De acuerdo? Otro derecho moral es impedir la modificación de la obra. Tienes el derecho moral a retirar de la obra del comercio, tienes esa capacidad de que la obra vuelva a tu esfera personal, y también tienes derecho a acceder al original de la obra. Este derecho moral, acceder al original de la obra, se puede dar cuando se esté preparando, queráis preparar una retrospectiva de vuestra obra y en un determinado momento, al inicio de vuestra carrera, vendisteis una obra a un autor, a un coleccionista, y necesitáis pues acceder a esa vivienda o a unas oficinas. Pueden ser, por ejemplo, que tengan unas oficinas en una torre y quieres ir allí con tu asistente para hacer unas fotos, ver que la obra está bien, etcétera, etcétera. Todos estos son derechos morales que tenéis reconocidos en la ley de propiedad intelectual, que os reconoce la ley y que están regulados en el artículo 14. Y es importante conocerlos. Pasamos ya a los económicos patrimoniales. Estos son la otra parte de derechos, son derechos que son susceptibles de generar remuneraciones a vuestro favor, de generar flujos económicos, derechos de autor que se transforman en remuneraciones. Habría dos grandes grupos: derechos exclusivos de explotación y derechos de simple remuneración. La diferenciación es muy sencilla, la da la ley de propiedad intelectual. El primer bloque, los exclusivos de explotación. Derecho exclusivo lo que significa es que solamente vosotros tenéis la capacidad de autorizar o de negar un uso. ¿De acuerdo? Frente a lo de simple remuneración, son derechos en los que no tienes la capacidad de autorizar o de negar. Os voy a poner dos ejemplos muy sencillos. En el caso de reproducir una obra de vuestra autoría en una portada de un libro, el editor de un libro necesita vuestro derecho de reproducción, ¿veis? Que lo veis ahí indicado, y el derecho de distribución. Necesita vuestra autorización por escrito. Necesita un documento jurídico en el que el propio autor diga que cede el derecho exclusivo de reproducción y distribución a favor de ese editor, puede ser un libro de poesía, para X ejemplares, etcétera, etcétera. El autor tiene la capacidad de decir si lo autoriza o no lo autoriza. Por eso es un derecho exclusivo. O sea, si vosotros decidís no lo autorizo, no lo autorizo. No hay más que hablar. El editor no puede sacar, bueno, es que estamos muy interesados, el autor de la poesía quería vuestra obra, quería tu obra, queremos sacar el libro, y tú dices, no, insisto, no doy mi autorización. Ese es el ejercicio de un derecho exclusivo. Ahora voy a poner otro ejemplo de un derecho simple de remuneración. Vendéis una obra hoy y dentro de 6 meses a la persona que se la habéis vendido, por ejemplo, me la habéis vendido a mí hoy para este momento, y dentro de 6 meses decido llevarla a una sala de subastas. Ahí lo que se va a producir es una reventa, ¿verdad? Tenemos esta primera venta que me hacéis de la obra y yo lo llevo a una sala de subasta para que la obra salga en un catálogo pues el próximo mes, el mes de febrero, en Madrid, en Zaragoza, en Barcelona, en cualquier operador, en cualquier sala de subastas. Ahí lo que se puede generar es el derecho de participación, que es el derecho a que participéis en el éxito de la obra. Si la obra se remata en esa sala de subastas por un precio igual o superior a 800 euros, tendréis derecho a percibir una cantidad. Pero no tienes la capacidad, no tienes un derecho exclusivo, no tienes la capacidad de decir que la obra no salga a la venta. Esa es la diferenciación. Tienes derecho a obtener una remuneración. Así pasa también con la compensación equitativa por propiedad privada, la remuneración por préstamo o la remuneración de universidades. El legislador os reconoce un derecho, pero no tienes la capacidad de autorizar o de negar que se está utilizando tu obra, sino simplemente tienes derecho a una remuneración. ¿De acuerdo?
Bueno, los derechos exclusivos de explotación, ahí lo veis, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Esos derechos son los que tienes capacidad de, pues eso, si te piden para una portada de un libro, decir, además de la distribución, quiero la transformación, porque en nuestra línea editorial reproducimos todas las portadas en blanco y negro. Y tú dices, bueno, pues es que también necesitas el de transformación. Si no te lo quiero dar, no te lo doy. Mándame una maqueta, quiero verlo, ¿no? O sea, tienes esa capacidad de autorizar o de negar. Quedaros con esa idea siempre con cualquier cliente que tengáis, de ahora a futuro, cualquier gestión de derechos que hagáis, tienes esa capacidad, esos derechos exclusivos. El derecho sale de ti, puesto que la obra la habéis creado vosotros y ya tenéis reconocido una serie de derechos por el mero hecho de la creación. Bueno, me he adelantado un poco explicándolo. Los derechos exclusivos es ese derecho del autor de autorizar o prohibir esas utilizaciones, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Estos derechos están sujetos a plazo. Claro, es una de las situaciones. Sí, por favor, realizar cualquier tipo de fotografía. Sí, sin ningún problema, por favor. Sí, vamos, de todo. Y si tenéis cualquier duda, pues me interrumpís y gustosamente lo hablamos paramos para aclarar cualquier cosa. Gracias. Bueno, estos derechos, como os decía, no son para siempre. Los derechos morales sí, los derechos morales no están sujetos a plazo. Estos no están sujetos a plazo. Eso quiere decir que el día de mañana, cuando fallezcáis, pueden pasar 4 generaciones y herederos vuestros pueden ejercitar estos derechos morales. Pero los exclusivos, los derechos de explotación, sí están sujetos a plazo. Y el plazo general es toda la vida del autor y 70 años post-morte, 70 años después del fallecimiento. Hay una situación que es para aquellos autores que han fallecido con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, que entró en vigor el 7 de diciembre de 1987, se le reconoce el plazo de 80 años, puesto que la ley anterior, la ley de propiedad intelectual del anterior siglo, reconocía 80 años, ¿de acuerdo? Es el derecho del autor a obtener una remuneración económica por la explotación de su obra, por la utilización de su obra. El derecho de reproducción, ¿dónde lo podemos ver? Lo podemos ver que se ejerce o se genera en libros, catálogos, publicaciones, soportes audiovisuales, fonogramas, discos. Ahora que se venden más vinilos que discos, ahí se puede generar el derecho de reproducción a favor de un creador visual, póster, láminas, artículos de merchandising, y va íntimamente ligado con el derecho de distribución. Porque si en un contrato solamente, cuando se haga un encargo de obra, solamente tienes el derecho de reproducción, sin el de distribución no tiene la capacidad de poder hacer esas utilizaciones sin moverlas. El derecho de comunicación pública, que lo tenemos regulado en el artículo 20, para vuestras obras, se va a generar cuando vuestra obra aparezca en cine, en televisión, en cualquiera de las modalidades de explotación de la televisión, que es un medio que está cambiando constantemente, desde la TDT, una televisión local, una plataforma de televisión, por eso internet, ¿verdad? Puede ser decorado un espectáculo teatral, y os pidan obra que ya hayáis realizado con anterioridad, obra realizada por encargo, un productor teatral, para todo el decorado, todas las bambalinas de una obra que vaya a estar en Madrid y luego que vaya a girar por provincias. O puede ser el decorado de una película también. Aquí está el artículo 56 de la Ley de Propiedad Intelectual, que dice literalmente lo siguiente: el propietario del original de una obra de arte plástica o una obra fotográfica tendrá derecho a exponerla públicamente aunque la misma no haya sido divulgada, salvo que el autor hubiera excluido expresamente este derecho en el acto de enajenación del original. Esto es un derecho que, bueno, pues es el que es. Nosotros somos bastante críticos desde hace más de 32 años, verá con su redacción, dado que lo que supone es que una persona o una persona jurídica, un coleccionista, puede compraros una obra y por el mero hecho de comprarlo puede tener ya el derecho a exhibirlo, sin contar con vuestra autorización. Entonces, bueno, es algo que hay que tenerlo en cuenta. Sí. O sea, por ejemplo, cuando hemos hablado antes de la portada de un libro y todo esto, sí, imagínate que un coleccionista tiene una pintura tuya o así,
Para la portada, ¿quién sería el que tiene los derechos? Para la portada sigues manteniendo los derechos de autor tú, Sí, como sí. creador. Vale. Pero él, como Él es el que propietario, tiene- él es el propietario, puede coger y pactar, poner su colección en una institución cultural permanente o organizar una exposición temporal, Sí. por ejemplo. Y tú empiezas el podcast, ¿no? Exactamente. Vale. Pero tu derecho de reproducción sigue intacto, porque no lo has tenido mediante contrato. O sea, de reproducción sí, pero el de exhibición. El de exhibición no. Vale. El de exhibición, la ley hace una presunción que presume que en el acto de disposición, si no indicáis lo contrario, se entiende cedido. Vale. Salvo que el autor hubiera excluido expresamente este derecho en el acto de enajenación del original. O sea, cualquier documento que firméis tendrá unas consecuencias jurídicas, no solo en el momento de firmarlo, sino a futuro, y podéis ver que durante todo el plazo de protección, durante toda vuestra vida y 70 años por muerte, o sea que puede afectar a vuestros herederos, etc. Cualquier acto de disposición. ¿Vale? Vale, sí. El derecho de transformación pues está regulado en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual y supone la modificación de la obra. Si es un derecho exclusivo, como estamos viendo, se necesita, tenéis esa capacidad de autorizar o delegar que se realice. Aquí he puesto algunos ejemplos de uso de utilizaciones de obras, pues puede ser un artículo de merchandising, como unas tazas, puede ser unas aplicaciones para una bolsa de tela, cartel individual de exposición, un marcapáginas para una institución cultural. Me voy a parar un momento en el marcapáginas, porque en el marcapáginas, claro, os he traído aquí algo de información luego para que podáis coger un folleto sobre la información de VEGAP y unos marcapáginas para que, pues, si los queréis utilizar, pero en el caso del marcapáginas, claro, está la reproducción de la obra, estás limitado por el tamaño del soporte, porque no vas a hacer un marcapáginas así más grande que el libro de bolsillo, ¿no? Entonces, en este caso, una de las soluciones que se suelen dar para que la persona que adquiera ese soporte pueda ver en el anverso la obra reproducida íntegramente, aunque sea en miniatura, pero está íntegramente, con todos los datos de la obra, características técnicas, etc. Sucede lo mismo en la portada, es otra de las recomendaciones que se suele hacer en base a la experiencia del Departamento de Licencias de VEGAP, es decir, pues mire, usted no le quiere, tiene una línea, de lo que hablamos, ¿no? Ese libro de poesía tiene una línea editorial y ustedes reproducen todo con un detalle de la obra, vale, pues en la primera página, en la página de créditos, sin ningún coste, reproduzcan otra vez la obra íntegramente para no vulnerar el derecho de transformación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Como ese ejemplo, puede ser una portada de una revista, un tríptico, un calendario y, bueno, pues un atrezo, como hablamos del tema de película o una obra teatral, en este caso de La piel que habitó de Pedro Almodóvar, ¿no? Una obra de Guillermo Pérez de Villaca. Otros ejemplos, pues puede ser un álbum discográfico con una obra de Pablo Genovés, que lo requiere un grupo que no son ni de aquí ni de España, un proyecto de merchandising de textil, de Chivira, o un libro monográfico en el que hay multitud de obras de un solo autor. Para todas estas utilizaciones se necesitan los derechos exclusivos del autor o de sus titulares. ¿Sí? Tengo una pregunta, no sé si será como, o sea, este momento o después, pero o sea, todo eso que tú nos estás comentando es en España, ¿sí? ¿O es? Sí, es en España, es en todos los países de la Unión Europea y en la mayoría, o sea, en la mayoría de los países hay una organización que es OMPI, que regula todo el tema de propiedad intelectual a nivel mundial. Sí, porque pensaba cuando, por ejemplo, si uno le compra una pieza en otro país que de pronto no sé, como que maneja otro tipo de... O sea, como que si uno está cubierto por esa ley, sin importar en qué territorio esté. Sí, por eso es muy importante los contratos, cómo quedan redactados, para poder dejar bien regulado los derechos de autor, cómo quedan protegidos o cómo quedan reservados.
a los efectos de posteriores utilizaciones para tener seguridad jurídica en ambas partes. Y en el caso, por ejemplo, de exclusividad, Sí. o sea, tenían que pedir los derechos exclusivos, o sea, creo que era House Sound, que los tenía, o alguien tenía que pedírselos. O sea, por ejemplo, eso era Zara, ¿no? O sea, Sí, bueno, pues en este caso, en este tipo de utilizaciones, se requiere una autorización. Bueno, en cualquier caso, cualquier utilización hay que solicitarla con carácter previo. Eso no lo he remarcado mucho. Cualquier utilización de la obra hay que solicitarla con carácter previo. Si no se solicita con carácter previo, ya nos estamos encontrando ante un uso ilícito, que habrá que ver las razones por las que no se han solicitado los derechos. Desconocimiento, mala fe, se me ha pasado, lo que sea. No sé qué cosas puede haber, pero... Ahora hacen un artículo en una revista electrónica y ponen una obra de uno que no está en la nota al pie de quién la obra, eso no está bien, sin haberte consultado previamente. Puedes escribirles e indicarles que por favor lo modifiquen y que soy la autora, en primer lugar. Yo soy el autor, exijo mi derecho moral como autor, te digo que yo soy el autor de esa obra. Te pido por favor que en el siguiente link identifiques correctamente la obra. Le puedes citar de forma amable el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual, que está establecido el derecho moral. Le pido por favor que lo rectifique. En medios digitales, eso es lo bueno que se puede hacer, es más sencillo que en papel, ¿no? Porque en papel había que hacer un fe de ratas y a posteriori, y bueno, a veces no daba tiempo a hacerlo, pero en digital es muy sencillo, es entrar y volver a editar. En el caso del merchandising, sí. Cualquier tipo de merchandising va a generar, primero, el derecho de reproducción, que es el primero de todos, la estampación, la reproducción, cualquier tipo de soporte, y se necesita contar con la autorización previa de los titulares de los derechos. Vale. Claro, por eso digo, o sea, los derechos de Chile, no sé cómo los políticos hace poco, ¿no? Sí, la DECU, claro, lo que es la familia. Claro, pero creo que con todos los derechos, creo que era House of o esto. Pero ellos son surrealistas. Pero, o sea, es que no te preguntaba, digo, porque no sé cómo ha surgido esto, ¿no? O sea, digo, ¿a quién preguntó Zara? Digamos? Zara, bueno, en ese sentido, o sea, cualquier persona que quiera hacer una utilización, lo primero que hace es buscar en internet, o bien en la página web de la entidad de gestión de operadores visuales en el país, que puede ser GAB en España, o SPA en Portugal, o ADP en Francia, y luego busca si, por ejemplo, la familia tiene una página web, si es la familia de Chivida o de cualquier otro autor, que puede poner datos de contacto, etc. O incluso a lo mejor solamente es un autor que no tiene capacidad económica para tener una página web, pero sí tiene un Instagram con datos de contacto. Entonces pinchan ahí y dicen, tenemos este proyecto, queremos hacer camisetas o hemos visto tu obra y queremos utilizarlo para un spot publicitario, cualquier tipo de utilización, ¿no? En el caso del merchandising suele exigir maquetas previas, tanto en PDF como luego alguna muestra física, para ver realmente cómo va a quedar, cómo queda la utilización de vuestra obra. O sea, no se da un permiso condicionado, ¿no? Entonces puedes presentar un proyecto, tú lo puedes ver y decir, bueno, en principio me parece bien, pero quiero conocer más, no solamente la parte económica, quiero conocer cómo queda, cómo mandan una muestra. Entonces a lo mejor te pueden enviar una camiseta, si no es esta misma camiseta, pero una camiseta con el mismo tejido para que pueda ver el tejido, etc., ¿no? En el caso editorial, lo que te mandan es una maqueta en PDF con todo con linchis y puedes ver la maqueta perfecta del libro, la página de crédito, me puedes mandar la página de crédito para ver si luego la obra aparece. Tienes esa capacidad de conocer, bueno, pues veo bien el proyecto. Lógicamente recibir una remuneración, pero en función de ceder los derechos del principio de la cantidad de venta, de reproducción o como quieras. Claro, tienes derecho a obtener una remuneración por esa cesión de derechos que haces. Sí. En función del tipo de publicación y los ejemplares que se vayan a realizar, variará. No es lo mismo una autoedición que pueda hacer una asociación sin ánimo de lucro o una fundación que va a tirar 200 ejemplares de una memoria de actividades y tú lo en la portada, a que tu obra sea la portada de un libro, pues de un sello editorial grande, ¿no?
No sabía si por la cantidad de producciones. Aunque si se trata de un trabajo por encargo, en el encargo establecerá si se establece un royalty a tu favor por el número de ejemplares vendidos o si es un trabajo de encargo y es un pago a tanto alzado y ya está. Por eso es importante solicitar datos y decir, bueno, pero ¿qué tirada tenéis prevista? ¿O esto cómo pensáis que va a ir? O dame datos para yo poder valorar si lo que me estás ofreciendo como cantidad está ajustado o no. Porque puede ser, a lo mejor te da una cifra, te puede parecer mucho, pero luego ponderándolo y reflexionándolo, te puede parecer poco. Otros ejemplos de uso, pues utilizaciones en televisión, puede ser en internet, ahora con la pandemia, las utilizaciones en las páginas web de las instituciones culturales se han incrementado, hay más visitas virtuales muy potentes que te permiten acercarte, bueno, esta es la colección de Reina Sofía, pero es una que te permite acercarte, ver la cartela, es una cuestión prácticamente que estás en la sala, ¿no? Puedes necesitar el derecho de reproducción, distribución y comunicación pública cuando haces cuestiones así, como una exposición al aire libre, como es este ejemplo que os hemos puesto de Alcobendas. Y esto es un poco el resumen. Hemos visto esos derechos de explotación, esos derechos, esa primera parte, derechos exclusivos, y ahora dentro de los derechos de simple remuneración, pues quiero pararme un poco en el derecho de participación, porque sí es un derecho que vemos que es un poco desconocido y que es importante darle el valor que tiene, porque es un derecho que tienen reconocido los creadores visuales. El derecho de participación es un derecho muy bonito, es la participación del autor mediante, surgió en Francia el droit de suite, el derecho de seguimiento, la capacidad del autor de poder seguir el éxito de una obra. Cuando haya una reventa de sus obras por casas de subastas o galerías. Hablamos de reventas, segundas ventas. La primera venta es lo que denominaríamos mercado primario del arte, ventas directas, y luego tendríamos las reventas, que ya son ventas en las que no participabas hasta la promulgación de este derecho. Es un derecho que, bueno, pues se nació en Francia en 1920, está reconocido en el Convenio de Berna en muchos países, son más de 70 países que reconocen este derecho de autor, el derecho de participación. En la Unión Europea, la totalidad de los países, en virtud de una directiva de 2001, que aquí os cito, y en España la primera vez que apareció este derecho fue en 1987. Este es el listado de todos estos países, esta información la tenéis en la página web de Legal y en el apartado de participación. Mediante contrato, por eso el legislador lo protege, sabe que los autores, los creadores visuales son la parte débil del sector, sois el hecho generador de todo, de que estemos nosotros aquí, etcétera, pero todo lo que viene después, por eso lo protege diciendo, aunque lo quieras poner en un contrato, el legislador va a decir, no te permito que lo pongas en un contrato, porque si no vas a perder remuneraciones, etcétera, te vas a ver sometido a muchas presiones y finalmente va a ser un derecho que no va a poder ser efectivo. O sea, el reconocimiento de derecho, la única manera de ejercitarlo es remunerando, si no es papel mojado, ¿verdad? Este es otro derecho que está sujeto a plazo, son 70 años. Y bueno, ¿cuál es la naturaleza remuneratoria de este derecho? Tiene un significado, y es que el autor pues, no puedes autorizar o prohibir la reventa de tus obras. Y los creadores visuales tienen agotado su derecho de distribución de las obras de arte originales, queda agotado. Un escritor, por cada vez que se vende un libro, cobra un royalty. Un autor, cuando su fuente de ingresos solamente es la compra y venta de originales y luego los derechos de autor que le puedan generar, cuando vende un original, solamente va a cobrar derechos en esa primera venta. Las siguientes reventas que se vayan efectuando no tendría derecho a cobrar nada, no tendría derecho a participar en el éxito de su obra, a obtener una remuneración. Eso es lo que viene a cubrir el derecho de participación. Es un derecho de autor que proporciona ingresos para el autor, permite el seguimiento de vuestra obra. Para los herederos, cuando ya hayáis fallecido, o ahora mismo hay herederos que cobran derecho de participación,
puesto que son 70 años, pues pueden destinar a gestionar patrimonio del autor para efectos de almacenamiento, conservación, catalogación, restauración o simplemente para dedicarse a un catálogo monográfico o contratar unos servicios de una persona que le haga hosting, ir a una página web todo bonito con todas las obras. Tienen esa capacidad de destinar ese dinero a lo que ellos consideren. En virtud de esa reforma legal de marzo de 2019, este artículo 24 es un derecho de gestión colectiva obligatorio. Eso quiere decir que VEGAP gestiona este derecho a favor de los miembros de VEGAP y de los que no son miembros. Lo recauda, tiene un plazo para localizar a los autores y transcurrido ese plazo tiene que ingresar ese dinero en el Fondo de Ayuda a las Bellas Artes. El Fondo de Ayuda a las Bellas Artes es una institución de una cuenta específica, los presupuestos, dependiente del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura de España. El derecho a participación, ¿sobre qué se aplica? Pues se aplica sobre cuadros, sobre collage, pintura, dibujo, grabados, fotografías, esculturas, tapices, cerámicas, objetos de cristal, fotografías. Las fotografías antes no estaban, no se les reconocía derecho de participación y eso fue un cambio que se sufrió en la década, vamos, que se llevó a cabo en la década de los 90, se incluyó la fotografía como es una obra la fotografía. El derecho de participación se va a generar, hay un umbral que es siempre que sea con un precio igual o superior a 800 euros el precio de remate. Cuando la obra es rematada con un precio igual o superior a 800 euros, tenéis derecho a obtener una remuneración en concepto de derecho de participación. ¿Qué porcentaje es esa remuneración? ¿Qué porcentaje es? Pues lo he preparado. El derecho de participación, como decía, en 2001, afortunadamente, una directiva europea estableció las normas para todos los países para decir, mira, este es el marco mínimo para todos los estados. El que quiera ampliarlo puede hacerlo, pero esto es lo mínimo para todos. Y lo mínimo fue estos ratios, estos umbrales. Un 4% para el autor. Eso quiere decir que si se revende una obra con un precio de remate de 800 euros, va a generar 32 euros. Quiero decir, es algo perfectamente asumible, es un derecho remuneratorio. No va a imposibilitar que se sigan haciendo reventas. Lo que se pide es que tengáis la capacidad de poder, si se venden 1000, pues 42, así sucesivamente. Además es un derecho que está limitado. Está limitado en un tope máximo de 12.500 euros. Cuestión esta que podría ser discutible. ¿Por qué razón no vas a poder cobrar más? Si la obra es buenísima y se ha revendido a un precio altísimo, en una sala de subastas en Francia, pues que genere más. Pero actualmente este es el marco legal, es algo que no debemos, es lo que tenemos que respetar, pero podría discutirse esto. Hay otros sectores donde no hay ninguna horquilla máxima. No quiero poner ejemplos del mundo de los deportes, etc. No hay ninguna horquilla. Y en el mundo editorial tampoco. Si vendes más ejemplares, pues no lo limitas. La directiva sí, la directiva lo limita y dice, el derecho de participación empieza y acaba en 12.500. 12.500 es lo máximo que puede cobrar un creador visual en la Unión Europea. Bueno, ahora voy a hablar, no sé cómo voy de tiempo, Clara, voy a hablar de esta parte de VEGAP, que es donde trabajo. VEGAP es algo que es de los artistas. La iniciativa fueron los propios artistas en 1990 que existían, es muy importante la labor de las asociaciones como ABAM, y había autores que necesitaban, además de una asociación que tuviera la capacidad de gestionar derechos de autor, que tuviera la capacidad de licenciar, emitir licencias en su nombre. Hasta ese momento, hasta los años 80, hasta ese momento, finales de los 80, la única entidad de gestión que existía en España era SGAE, que era la Sociedad General de Autores de España. La era de España. Luego, en la organización entraron los editores musicales y por eso ahora es Sociedad General de Autores y Editores. Pero hasta ese momento solamente existía el SGAE. Entonces, en 1990, un colectivo de 80 autores, como bien indicaba Clara Carvajal, pues decidieron juntarse
hacer una asociación, pusieron cada uno de ellos 10.000 pesetas para afrontar, crear un pequeño fondo, 10.000 pesetas del año 90, yo era muy pequeño, pero una cantidad bastante importante. Montaron un fondo de 800.000 pesetas, casi un kilo, se llama un kilo, 1.000 pesetas, 800.000 pesetas, para, en primer lugar, solicitar la autorización al Ministerio de Cultura para esa asociación que fuera constituida como entidad de gestión, que tuviera esa capacidad para emitir licencias, y bueno, la obtuvieron el 5 de junio de 1990. La entidad este año cumplirá 32 años, prácticamente no se pudo hacer ningún evento conmemorativo ni nada, porque ha coincidido toda la pandemia, ¿no? Estos años pasados. Y la entidad, bueno, pues en principio, claro, eran 80 autores de la creación visual, que en su mayoría eran pintores, pintoras, escultores, escultoras, y ha ido ampliándose. Pues estaba desde Luis Gordillo, Juan Genovés, Soledad Sevilla, Carmen Lafón, Antonio López y María Moreno, y por eso se llama Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos. Los fundadores eran artistas plásticos, pero la entidad durante estos años ha ido creciendo y en la actualidad representa, como indicaba Clara, fotógrafos, ilustradores, etc. ¿Vale? La actividad está regulada por la Ley de Propiedad Intelectual. El Ministerio de Cultura pues, hace una serie de controles sobre las cuentas de la entidad, sobre las tarifas, sobre la actividad regulatoria, y la actividad está regulada por los estatutos sociales, como cualquier asociación, por sus estatutos sociales y por la Ley de Propiedad Intelectual. En la actualidad, el repertorio de VEGA se va incrementando. Ahora mismo son 145.000 autores, representa autores vivos y a derechohabientes. Los derechohabientes son los herederos de autores que, como el plazo de protección son 70 años, pues pueden hacerse socios de VEGA para la gestión de los derechos. Ya el autor no tiene la capacidad de hacer obra nueva, puesto que ha fallecido, ha muerto, pero si hay una utilización de su obra en televisión, en un catálogo, puede obtener remuneraciones. Por eso la asociación representa autores y derechohabientes. Hay una asamblea de socios, como cualquier otra asociación, que es el órgano de decisión, y cada 4 años hay elecciones. De ahí sale un consejo de administración de 22 miembros, y en la actualidad el presidente es Antón Patiño, la vicepresidenta primera Montserrat Soto, está el consejero Soledad Sevilla, Chema Madoz, etc. ¿no? Entonces son ellos los que dirigen. Yo pertenezco al equipo de gestión, soy un gestor, pero la entidad es de los autores. Esto que quería decir es, sí, VEGA representa, ¿por qué llega a la cifra de 145.000 autores? Porque representamos autores que vienen a VEGA o nos escriben directamente encima del contrato con VEGA, o bien que pertenecen a entidades homólogas a VEGA con las que VEGA firma contratos de representación recíproca. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un autor francés que pertenece a la AYP, está representado por VEGA en España, y el autor español está representado por la AYP en Francia. Estos son el listado de, aquí podéis encontrar, pues eso, DAX en Gran Bretaña, SIA en Italia, SPA, que lo hemos citado en Portugal, etcétera, etcétera. De manera, por eso se llega a ese número de representación de creadores visuales para la gestión de sus derechos. Suecia, Austria, etcétera, etcétera. También en América, en Estados Unidos y en Asia. VEGA, voy a dejar esto para que no. VEGA luego, a su vez, desde los comienzos, desde 1990, entró muy pronto en organizaciones donde estaban agrupadas otras entidades de gestión de derechos de autor. Es importante, pues, para conocer cuestiones como lo del derecho de participación. A la hora de hacer la directiva de 2001, pues es importante conocer qué opinan los colegas franceses o los italianos, puesto que a la hora de conciliar posturas y tener una postura común, donde quien salga más protegido y más refrendado sea el creador visual, mantener una postura muy similar frente a un cambio legislativo, etc. Por eso VEGA forma parte del CAGP, que es el Consejo Internacional de Sociedades de Artes Plásticas y Fotografía, que ese CAGP pertenece a la FISAC, que es la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. A su vez, VEGA pertenece a la EVA, que es European Visual Artists, que es
otra entidad donde se ponen en común cambios que estén sucediendo o que vayan a suceder, ¿no? Son espacios en común de debate a estos efectos. El usuario, ahora vamos a pensar que por la puerta entra un usuario que esté interesado en vuestra obra, ahí se produce una negociación persona a persona, donde vais a poder sufrir, bueno, sufrir no es la palabra, pero vais a poder experimentar presiones de plazo, tiempo. Yo esto lo sé, yo no soy artista, yo soy abogado, pero yo no sé por qué me lo contáis. Y al final lo tenemos muy a flor de piel porque se pueden hacer categorías de casos, ¿no? De cómo van pidiendo siempre, hay una lista como de cuestiones que, bueno, mira, que vamos a hacer difusión, se van repitiendo diferentes tipos de cuestiones. Pero en el ámbito general, la situación jurídica que se produce es que un usuario del repertorio, tanto de un autor que esté negado como de un autor que no esté negado, el marco jurídico es la ley. Entonces tiene que solicitarlo con carácter previo. Por eso lo ponemos aquí, debe hacerlo de manera previa, con un tiempo suficiente para adaptar. Vosotros tenéis una agenda de trabajo, de cursos, de formación, de viajes, una residencia artística, vais a encontrar diferentes cuestiones. O tenéis una situación familiar, tenéis una persona enferma por COVID, ahora, entonces no me sometas a presión, yo te lo voy a mirar, etc. Entonces, lo que nosotros recomendamos y lo que hacemos así con los usuarios que se dirigen a navegar, los usuarios se dirigen a navegar, nos mandan un listado, vemos qué autores están representados y qué autores no. Y se lo indicamos. De los autores que están representados, les pedimos que nos digan qué tipo de uso es el que quieren hacer con nuestra obra. Que nos explique si es para un catálogo, una banderola, una tarjeta de invitación, una obra de fachada, un artículo en internet. Es que hice una tesis, acabé el doctorado y la tesis se tiene la suerte que un editorial lo quiere convertir en libro. Y en la portada quiero poner esta obra de esta creadora, porque hablo de la mujer en las artes visuales, o es que hablo del arte contemporáneo en España. Y entonces en la tesis, como era un libro muy mirondo, era un libro muy aburrido, con unas letras y tal, pero ahora que se convierte en libro, quiero ponerlo bonito. Entonces ya, le tenéis que decir, pues muy bien, dime qué editorial lo va a editar, qué tiradas ejemplares aproximadas suelen hacer. Todos esos datos os va a permitir valorar y ponderar cuál va a ser el importe por la utilización de vuestra obra, ¿de acuerdo? El repertorio de autores lo tenemos publicado en la página web, se puede consultar siempre que se quiera. Y Vegama, la lista de ese presupuesto económico, o sea, la lista de esos datos aportados, facilita un presupuesto económico para que el solicitante pueda saber a qué atenerse. Bueno, ¿esto qué me costaría, no? Y se facilitan las menciones de copyright. Los copyright están reconocidos en la ley de propiedad intelectual como instrumento. Es una de las medidas de protección. Quiero decir que este es el copyright que facilitamos nosotros, copyright, nombre de autor, ¿verdad? Lugar de edición, pero en el caso de no ser, no estar representado por edad, tú tienes la capacidad de poner el copyright en la reproducción de tus obras, para que se sepa, cualquier persona que lo vea, sepa que está sujeto a derechos de autor. Vega, durante estos años, estos 32 años, ha elaborado un cuerpo tarifario que son las mismas, la diferenciación, o sea, da igual que soliciten una portada para un autor emergente, que para un autor consagrado, que para un autor que hace cómic, que para uno que hace escultura, para uno que trabaja fotografía en blanco y negro, que para uno que hace mucho color en ilustración. La única diferenciación que hay en las tarifas es en función de quién hace el uso, quién te lo solicita, si es una empresa y tiene ánimo de lucro, si es una fundación, si es un museo y sobre todo sobre el soporte. ¿Qué soporte quieres hacer? O sea, son los dos datos que se tienen en cuenta a la hora de calcular y ponderar. ¿Quién hace el uso y sobre qué soporte? Y en función de eso sale el presupuesto, porque no es lo mismo una asociación de amigos del ajedrez de no sé dónde a una fundación potente o una empresa con ánimo de lucro, una distribuidora o lo que sea, ¿no? A su vez, además de las tarifas, para los usos singulares, usos monográficos, donde solamente hay un autor, merchandising, patrocinio, publicidad, ahí lo que hay son las recomendaciones tarifarias. Ahí es verdad que hay que pedir muchos datos de esas campañas para poder valorar y ponderar cuál es las remuneraciones que va a obtener el creador visual por esas utilizaciones. Esto lo pongo un poco de ejemplo, puede ser licencias digitales para página web, en redes sociales, plataformas en audiovisuales, para YouTube, para Vimeo, queremos hacer un vídeo, hay diferentes cuestiones.
Vegap tiene, creo, un banco de imágenes de arte para los socios que representa. Aquí os he puesto un poco, por si lo queréis echar un vistazo y buscar por autor o por temática, wiki.vegap.es. Eso es un folleto, es el marcapáginas del banco de imágenes, donde aquí podéis encontrar información. Eso lo que supone es que hay solicitantes que piden la imagen y los derechos, lo tienen en una única gestión. Una imagen en alta resolución validada por el autor para incorporarla en una portada de un libro o en un ámbito audiovisual o lo que sea. Y prácticamente estamos casi acabando para que tengas algún momento para hacer como Clara, por supuesto. Hacer algún tipo de pregunta. Vegap, además de que lo tiene así en sus estatutos, que el objeto primordial y el fin hacia donde se dirige la protección de los derechos del autor y la remuneración, o sea, el obtener remuneraciones, la actividad de licenciamiento, también se ve obligado, porque no queda otra, a hacer determinadas acciones dentro del ecosistema cultural, dentro de la creación visual en España, pues como son, por ejemplo, la campaña No sin mis derechos, que os he referenciado aquí, que es una campaña en la que decimos que, mire, a nosotros nos da igual que el autor esté negado, lo que sabemos es que hay una ley de propiedad intelectual y no le tienen que someter a presión para que el autor ceda sus derechos. Si es un problema de carácter económico, pues vamos a sentarnos a verlo. Pero la negociación para obtener un uso o una licencia vuestra no puede empezar por dármelo gratis. Porque entonces el creador, ¿para qué va a crear? Si no tiene una ley que le protege, pues vamos a hacerla efectiva. Remunérame, por favor, remunérame los derechos. Vamos a hablar, pero vamos a partir de la base de que tú me reconoces los derechos. Vamos a ver el presupuesto económico. Y eso es muy importante. Es una campaña que, bueno, hicimos difusión de ella incluso en el stand de Arco y demás, ¿no? La otra, seguir creando, pues, por mi derecho a seguir creando, que continúa esta plataforma, ¿verdad? Fue incluso el logo lo creó el doctor Patiño, pues fue una plataforma que hubo que comenzar a trabajar en ella, dado que pues, a la hora de los medios de comunicación, los autores cuando se jubilaban, bueno, pues podías jubilarte, cobrar tu pensión de jubilación, pero hubo un momento con un cambio de criterio donde se abrían inspecciones y se retiraban las pensiones de jubilación por haber cobrado una cantidad en concepto de derechos de autor. No eran compatibles el cobro de los derechos de autor con las pensiones. Esto es una cuestión del Estatuto de la Artista, es una de las medidas del Estatuto de la Artista. Esto hubo muchos autores que se vieron muy perjudicados por esas medidas, como fue Forges, escritores, etc. O sea, es una plataforma en la que hay un montón de actores, si busquéis en internet, la plataforma sigue creando. Lo que decimos es, y vuelvo al principio de la presentación, si es un derecho humano crear y tengo derecho a obtener protección por los estados donde vivo en España, pues tengo derecho a estar protegido, la ley me protege. ¿Por qué cuando me jubilo tengo que dejar de crear? No. Pongo mi jubilación y si hago una venta, yo la declaro, pago los impuestos, déjeme, ¿por qué tengo que? Ya no puedo crear. Se acabó, porque usted ha decidido que como me da una cantidad al mes, ya no tengo que crear. Nada, cierro el estudio. Nosotros entendemos que no. Y es una de las... Ahora mismo hay una... Sí que está regulado la compatibilidad del cobro de la pensión contributiva con el cobro de los derechos de autor. Pero todavía hay que andar sobre este tema porque entró la pandemia y muchas delegaciones de INS no lo tienen muy claro, no hay formularios habilitados al efecto, etcétera, etcétera. Lo que es verdad que sí que se ha pagado son la apertura de expedientes a creadores. ¿No? Pero bueno, eso es una de las campañas. Las otras campañas pues han sido en estos años la campaña SOS Agricultura que hubo que sacar en el 20, que ha habido 2 años de ayudas a la creación. Son ayudas que se puede presentar cualquier autor, sea miembro o no de Vegap, porque así está establecido en la ley de propiedad intelectual, que decide en el artículo 25 que el 20% de lo que se recauda en copia privada tiene que destinarse a fines asistenciales y promocionales del sector, y por eso Vegap saca estas ayudas que han sido durante 2 años, el año 20 y el 21. No tengo datos todavía del 22 si se celebrará, y ya os digo que es para autores, miembros y no miembros. Lo digo para que os podáis anotar la página web de Vegap o bien en las redes sociales
y estar un poco al tanto de la actividad de la entidad, porque esto está dirigido a todo el mundo. Y los ganadores, que se está haciendo difusión de ellos en Instagram, de las obras que han resultado de esa creación, pues hay autores miembros de CAB y miembros de jurado. Otro de las cuestiones que hace VEGA es propuestas VEGA. Esto es un concurso único en su género, desde 1997 se lleva celebrando, también con fondos del 20% de la recaudación de la copia privada. Y en este caso, pues ha finalizado la exposición hace domingo en el Centro, y ya hay unos ganadores para la edición del año que viene, que ahora van a estar trabajando en esas obras. ¿Por qué es un concurso único en su género? Porque es un concurso que crean los artistas con unos miembros del jurado y resultan ganadores los artistas. Las obras que resultan de esas propuestas, los titulares de los derechos son los autores, los titulares de la propiedad son los autores, o sea, está destinado únicamente a financiar obra nueva. La única obligación que se pide es luego poder hacer una exposición a efectos de transparencia, que se puedan ver las obras resultantes. Pero cuando acaba la exposición, se descuelga y la obra pasa a formar parte del autor. No se le pide ningún tipo de donación, ni de cesión, ni, pues ya que has hecho una serie de 4 obras de la figura. No. Está destinado solamente al autor. También tenemos algún vídeo sobre esto. Ahora también estamos con el censo de obras dañadas en espacio público, puesto que a la hora de contratar los ayuntamientos, diputaciones, etc., cuando hacen un planeamiento urbanístico, en una glorieta, ponen una obra, ponen una serie de obras, esculturas, lo que sea, y hacen el acto de inauguración. Luego, con posterioridad, hay un tiempo de mantenimiento, de restauración, etc. Ese censo lo estamos poniendo por comunidades autónomas y lo tenemos en esa página web. Lo que exigimos es que eso forma parte del patrimonio de todos los ciudadanos. O sea, igual que tenemos la Biblioteca Nacional de Madrid, pues en Alcalá de Henares hay una serie de esculturas al aire libre, hay que mantenerlas, no puedes permitir, al ayuntamiento no puede permitir poner al lado de la feria de verano con el puesto de churros y enganchado el alambre a una escultura. Consideramos que eso es una falta de respeto. Este censo lo estamos haciendo con la ayuda de muchos autores que nos mandan sus fotos, y la verdad que hay algunas cuestiones bastante sangrantes. Sí. Eso es patrimonio de todos y las instituciones públicas están obligadas a mantenerlas y a conservarlas, de igual manera que es el banco de mobiliario urbano, una papelera o cualquier cuestión. Es patrimonio de todos los ciudadanos. Bueno, aquí he puesto ya para ir acabando un poco qué ventajas tiene asociarse a una institución. Sí, en relación a lo de propuestas, o sea, los dinero que se van a la producción, ¿eso lleva algún tipo de retención de IRPF del 15 así? Porque no es un rendimiento del trabajo de una persona, o sea, sí es pasta para la producción de otra. Entonces ahí, claro, hay una parte que es el trabajo del artista y la cosa que son los costes de la producción. Y eso es importante saberlo porque no con las ayudas de la Comunidad de Madrid, si te dan 8.500 euros, 8.000 ponte, sí que te retenían. Eso te incluía, tú tenías que justificar por 8.500, sí, pero en realidad lo que te estaban dando es 8.500 menos el 15. Sí. La pregunta que ha realizado vuestra compañera Gabriela Lech es muy práctica, o sea, se va a presentar mucho y es muy importante, porque además el Código de Buenas Prácticas habla sobre eso, que es una de las cuestiones que habéis podido ver en este programa. En efecto, la creación visual es una realidad y tiene una naturaleza. Luego, los organismos públicos, Hacienda y demás, tienen la cabeza organizada desde otro punto de vista. Eso es muy importante, y además, en el asesoramiento jurídico que hay en las asociaciones nos consta, y en el asesoramiento jurídico que hay en VEGA a los socios, hay veces que hay que ir un poco como para que se llama 1 + 1, hay que ir con un planteamiento muy claro, porque la persona que tienes enfrente no tiene nada en contra vuestra, o sea, afortunadamente, porque no tiene nada en contra del periodo visual, pero no llega a entender. Muchas veces la persona, el funcionario de turno, lo que entiende del arte contemporáneo, cuando dice que es artista, y dice, sí, arte. Vale. O sea, no llega a entender que tenéis una intermitencia, que os dais de alta, os dais de baja, que ahora te das de alta porque vas a acumular y vas a presentar una serie de ventas y que tú quieres como ciudadano
pagar tus impuestos, eso a ellos le pone nerviosísimo, no lo entienden. Y ya necesitas decir, mire, a ver, vamos por partes. Lo que comentaba Blanes es una cuestión que veremos a ver qué sucede con el Estatuto del Artista y qué modificaciones hay, pero en la actualidad cualquier tipo de por ejemplo, en este caso, el caso de propuesta, está sujeto a una o sea, Hacienda en teoría a coger un porcentaje a efectos de IRPF, del impuesto de la renta sobre las personas físicas. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo contar el caso de propuestas, ¿no? Del total, como es un premio, tributa un 15% al IRPF. En el caso de ayudas a la creación, lo mismo. Ayudas a la creación eran 2.500 euros, el autor recibía 2.500, pero Vegal a eso le quitaba el 15%, o sea, el autor recibía 2.500 netos, pero Vegal había hecho el ingreso a Hacienda de un 15%, que era lo que fuera, ¿no? O sea, el autor recibía 2.500 netos, pero la otra parte, luego en tu declaración de la renta al año siguiente te aparece, porque es la única manera de poderlo meter. Es verdad que luego tú tienes esa capacidad de poder, o sea, hay una memoria de actividad donde dicen, pues mira, los 2.500 o de los 5.000 en el caso de propuestas, estos son mi memoria económica y todo, pues, que eso forma parte del código de buenas prácticas. Y es que muchos gestores, unos sí y otros no. Pero nosotros entendemos que hay tantos gastos, o sea, aquí no hay nada, y si tienes que crear una obra, empezamos con alquiler de estudio, remuneraciones, dietas, viajes, producción, materiales. He metido a comprar, esto estaba anticuado, un escáner fotográfico que no encuentro, analógico, que ya no se encuentra. Lo he tenido que comprar sin una mano. Para hacer el proyecto lo he tenido que comprar. Me he tenido que ir ida y vuelta en un alsa a Cuenca, porque el trabajo lo hacía en Cuenca, he tenido que hacerlo allí. Me tengo que quedar a dormir. Le he tenido que cargar un texto a un amigo que es escritor y me ha hecho el texto del catálogo. Me ha quedado muy bonito, pero he necesitado. O soy ilustrador y he tenido que comprar este diseño. Y tienen por sí mismos, cada uno tiene una entidad. Sí. ¿Hay como un límite económico a partir del que esto empieza a contar incluso desde 10 euros? No sé si lo explico. ¿Un límite económico para? A ti te dan un premio, te dan una ayuda, te dan una beca. Dependiendo de la cantidad de dinero que sea, hay un límite en el que, yo qué sé, si por ejemplo de ese límite para abajo no aplican el IRPF o se aplica siempre. Bueno, no soy experto fiscal, pero que yo conozca, No hay límite, ¿no? No hay un límite exento. Lo que sí es verdad, tendréis que, aprovechamos ya un poco para hablar sobre esto. Tenéis que saber que la compraventa de obras tiene un IVA reducido. La ley del IVA del año 92 tiene un IVA que establece que cuando hay compraventa de obras de soporte físico, el IVA es del 10%. Pero cuando se obtienen premios, o sea, Hacienda considera y dice, vale, ¿has recibido un premio? El 15%. De una residencia artística dice, ya, pero Hacienda dice, el 15%, y directamente te recibe el 15%. Pues es importante luego pedir el borrador para ver si tienes que hacer la declaración o no, porque a lo mejor no teniendo que hacer la declaración de la renta, te merece la pena presentarla, porque te van a devolver. Son conceptos, claro, una cuestión es que estés obligado o no a presentar la declaración, pero no estando obligado, podrías hacerla y obtener una devolución. En el caso de la Comunidad de Madrid, los premios esos que dan todos los años, donde si te daban 10.000 para producción de obra, de entrada, al ser producción de obra, como no hay un horario que tú tienes que justificar los 10.000 en facturas de laboratorio o lo que fuera, no te tienen que retener, porque es que es una beca para la producción, no son como si dice, rendimientos del trabajo. Y entonces, claro, ellos te daban 10.000, tú tenías que justificar 10.000 como mínimo, pero en el fondo te estaban dando 8.500 porque te quitaban el 15%. Y eso es una cosa que en las bases no quedaba nada claro, o sea, que eso es una... O sea, llamarle premio, pues llamarle premio, pero es una ayuda de producción. Y entonces yo no entiendo que una ayuda de producción tenga una retención de IRPF, no lo entiendo. Claro, yo te puedo justificar sobre lo que he recibido, claro, o lo que me he gastado yo de más. Porque si me dices, pero... yo qué sé, en propuestas, pues tienes que justificar, no sé si hay que justificar, a una madre que vea que poner hasta los taxis, todo. En propuestas se hace al principio, cuando uno lo presenta,
le manda para que los miembros del jurado vean cuál sería la propuesta económica, una pequeña valoración, pero si resulta ganador, luego ya presenta una memoria económica donde dice, mira, para que veas que al final fue así. Justificas. Sí, lo que ese hacía detalle. pero a mí me parece que es una Luego ya entras en detalle de, pues al final lo de Cuenca, que era un día, me tuve que quedar 2 noches, este es el ticket de los tal, esto es Pero tal. yo entiendo que en esos premios, me da igual en este o cualquier otro, haya un dinero que esté detrás de justificar que son de la producción, pero también hay otros honorarios del artista por producir la obra. Porque no de que vive, Claro, mientras produce. y que eso es una de Que las esa es la parte que debería llevar el IRPF. ¿No? Exacto. Eso no. Esa es, claro, o sea, porque por eso decía que para Hacienda dice, como es un premio, el 15%, pero realmente lo gasto, o sea, hay cuestiones que son abstractas. O sea, tú te tendrás que, si dices, yo, mi calendario de trabajo es este mes, y este mes, pues me tengo que poner una asignación, me voy a poner 1.500, y voy a poner aquí tal, o sea, por ejemplo, el texto que te va a hacer ese escritor amigo y que le has dicho, pues mira, te doy 150 euros, pues mándame un recibo como que yo te lo he pagado, resulta que como es un premio lo está grabando con un 15% de IRPF, cuando en realidad no lo debería de ser. O sea, quiero decir que es verdad que es algo que tendrá que cambiar a futuro. Eso es algo que Porque está no muy es- mal legislado y muy mal definido. Puedes meter, pues el viaje lo haces tú en tu coche y dices, bueno, pues he hecho un viaje por la Almería, tal, pero claro, en realidad como para Hacienda ha sido un premio, Ya. ya te ha quitado. Por eso en ayudas a la creación lotería, vamos. se da 2.500 netos, o sea, los autores que lo han ganado han recibido la cantidad neta. Luego Vega ha pagado la parte de retención del IRPF, pero el autor ha recibido la cantidad neta. Pero no hay otra manera que meterlo que como premio y coge el 15% de IRPF. Bueno, no quería entrar. No, pero es el tema. es muy interesante porque se van a. Y también es importante a la hora de becas, residencias, Ya ha pasado, de hecho. esas ¿Qué convocatorias. ha pasado que muchos luego que eso voy? Anda, y ahora. Uy, aquí hay punto. Sí, sí, o sea, de repente es circunstancia. Sí, Si ya era poco, no, pues menos. sí, no, Claro. o sea, bueno, desconocimiento, ¿no? Muchas veces. No, pues, No, yo lo que tenía entendido, pero, o sea, me lo dijo un amigo que estaba un poco más metido, era como, no, pero con esa cantidad no tienes que quitarte, porque esa cantidad y no sé qué. Pero claro, no lo sé. Al final, Por eso es muy importante, bueno, el papel que llevan realizando desde hace muchísimos años asociaciones como ABAM, como VEGA o como cualquier otra asociación que haya dentro del Estado español, porque hay muchísimos bulos, ideas creadas, leyendas urbanas que luego no están, o sea, que tú coges la ley de propiedad intelectual y no la encuentras. Dices, pero es que esto, ¿cómo se puede generar? Incluso ahora, con toda la tecnología que hay, eso no se consigue romper y hay muchísimas fake news y muchísimo. Cuando tú en internet puedes buscar códigos de buenas prácticas si está en PDF, libros de artistas para los ilustradores, que si con FADI, con la Federación de la Asociación de Ilustradores. O sea, hay muchas herramientas para coger y decir, no, espera, que eso no está en ningún lado, ¿no? Por ejemplo, ese caso, o a nosotros muchas personas que llegaron del IVA. No, pero que no voy a meter el IVA. Digo, es que el otro te lo va a pedir. O sea, el tema además también es que, claro, tú puedes hacer una cuestión, pero el otro lo va a declarar. Entonces, en el momento que haces la paralela, a ti te van a llamar. Entonces, ¡ay, va! Claro. Porque ahora mismo, ya como el papel no existe, pues los organismos públicos trabajan con metadatos y eso hace, salta enseguida, ¿no? Pero nos pasa a todos, a todos los contribuyentes. Pero es verdad que hay muchas, por eso es muy importante que exista el papel de las asociaciones, cursos como este, el ponerlo en común, ir a los foros, ir a las charlas que se organicen, porque ponéis en común con otros colegas. Los creadores visuales sois átomos, trabajáis en soledad y en esos foros, pues yo no me había enterado de eso, no me había enterado de lo que comentaba la Comunidad de Madrid, pues
que no han dicho nada los medios de esas ayudas que habían sacado. No lo había visto, porque a lo mejor al portal X pues no lo han metido en su buscador y no te aparece. O no habías caído en esa letra pequeña, ¿no? A lo mejor una determinada cuestión. Entonces lo pones en común y todo eso tiene un efecto multiplicador. Para vosotros, para vuestros intereses, ¿no? Ya es una decisión personal. Y bueno, hablando de lo de asociarse a Vega, pues es una posibilidad que tenéis. Los requisitos son solo, según los estatutos sociales, tener obra divulgada, haber ya haber participado en exposiciones individuales, colectivas, que haya aparecido vuestra obra en algún libro, en algún catálogo, que ya hayáis empezado a trabajar dentro del ámbito de la creación visual, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención, que tengáis muchísimo éxito, de ahora en adelante, que volvamos a coincidir, eso será muy bueno, es muy buena noticia. Muchísimas gracias, Ava, por esta invitación, estamos muy contentos de poder venir. Como les indicaba Clara, una de las últimas exposiciones que vi con mi pareja fue aquí, fue el domingo 8 de marzo, antes de que fue la pandemia. Entonces para mí ha tenido un momento un poco ver esta sala así vacía, en la que uno estaba llena de cosas muy interesantes, cosas muy interesantes. Y ánimo a por ello, creed en vosotros, y os invito, por supuesto, estamos a vuestra disposición, a que nos sigáis en redes y en la página web para cualquier consulta o cuestión que se os pueda plantear en el futuro. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias.